Fue profesor en China en los años 90, dirigió una empresa vinculada a este país y lo visitó más de 30 veces, mucho más que la mayoría de los políticos estadounidenses. Analizamos las posturas del candidato a la vicepresidencia Tim Walz sobre China y cómo responden tanto los republicanos como los ciudadanos chinos a sus ideas de política exterior. El régimen chino afirma estar tomando medidas enérgicas contra el fentanilo ilícito, pero miembros del Congreso estadounidense se muestran escépticos. Ocurre después de que se descubriera que China estaba subvencionando exportaciones del opioide a Estados Unidos. Aparece un impulso bipartidista contra las acciones de China en África, liderado por 2 congresistas. Presentaron un proyecto de ley contra el programa de inversiones extranjeras de Beijing. Y ocurre una tragedia en la provincia china de Guangdong, al sur del país. Un edificio residencial de 2 plantas se derrumbó tras una explosión. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. El martes por la noche se colocó por primera vez en Pensilvania una pancarta en la que se leía Harris-Walz, ya que el dúo demócrata celebró su primer mitin electoral. El acto tuvo lugar justo después de que Harris anunciara la elección de su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz. El nombre de Walz se convirtió rápidamente en uno de los más buscados en los motores de búsqueda de Estados Unidos y también en toda China. Todas sus conexiones con China son ahora objeto de un minucioso escrutinio. ¿Quién es Tim Walz y cuál es su posición respecto a China? Veámoslo. Tim Walz ocupa el cargo de gobernador de Minnesota desde 2019. Fue reelegido en 2022 tras su primer mandato. En cuanto a política, firmó un proyecto de ley en mayo pasado, ampliando el acceso a los servicios de reducción de daños, incluidos los servicios de verificación de drogas. Estos servicios pueden detectar aditivos como el fentanilo y la psilacina, sustancias muy peligrosas que suelen mezclarse con otras drogas. Una gran cantidad de productos químicos utilizados para fabricar fentanilo ilícito llegan a Estados Unidos desde China. Además del fentanilo, el gobernador Walz condenó a China por ponerse del lado de Rusia en la guerra contra Ucrania. Cuando estalló el conflicto, prohibió todas las inversiones y contratos de Minnesota con Rusia y Bielorrusia. En los últimos años, un número cada vez mayor de legisladores bipartidistas empezaron a considerar a China como un adversario de Estados Unidos, aunque en una entrevista de 2016 con el servicio de noticias AgriPulse con sede en Missouri, Walz dijo que veía a China de manera diferente. Nuestro enfoque se produjo después de normalizar las relaciones comerciales con China. Nos deshicimos del estatus de nación más favorecida y normalizamos las relaciones comerciales para tratar de mantener un enfoque que permita comerciar con China, pero tienen que seguir las reglas, tanto desde una perspectiva medioambiental como de comercio justo y también desde una perspectiva de derechos humanos. Estuve viviendo en China y además estuve allí unas 30 veces, y si alguien te dice que es un experto en China, probablemente no te esté diciendo la verdad, porque es un país complejo, pero de vital importancia para nosotros. No creo que con China tengamos necesariamente que tener una relación de confrontación. Estoy totalmente en desacuerdo con eso y creo que debemos mantenernos firmes en lo que están haciendo en el Mar del Sur de China, pero hay muchas áreas de cooperación en las que podemos trabajar. Walz era entonces congresista por Minnesota. Las declaraciones de Walz sobre el Partido Comunista Chino provocaron críticas entre los republicanos. El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, condenó la política de Walz el martes, afirmando que Walz proponía enviar más empleos manufactureros a China. James Houghton, un exfuncionario del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, hizo una publicación en X sugiriendo que Walz no ve la tiranía comunista como algo malo y dijo que esto es algo peligroso. Walz dice que el socialismo de una persona no es otra cosa que la hospitalidad de otra, y ahora está recibiendo críticas por sus comentarios. El expresidente Donald Trump dijo a Fox News el miércoles que para él la elección de Walz fue chocante. Señaló que no podría estar más conmocionado por la decisión y llamó a Walz una versión más inteligente que Harris y más o menos lo mismo que Bernie Sanders. Por otro lado, el gobernador Walz lleva décadas trabajando en la sensibilización sobre los problemas de derechos humanos en China. Walz formó parte de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China de 2007 a 2014. Este organismo se centra exclusivamente en cuestiones de derechos humanos en China. Apoya varias resoluciones para instar a China a poner fin a las violaciones de los derechos humanos. En 1989, Walz enseñó a estudiantes de secundaria en China durante un año.
Para recordar la protesta prodemocrática del 4 de junio, ocurrida ese año, él y su esposa decidieron casarse el mismo día unos años después y pasaron la luna de miel en China. También tuvo un negocio de viajes que llevó a estudiantes estadounidenses a visitar China hasta 2003. Muchos internautas chinos afirman que la conexión de Tim Walz con China parece amistosa, y algunos dicen que esperan que ayude a estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China si gana. Al mismo tiempo, a otros les preocupa que Walz pueda atacar a China con más dureza que otros, debido a su amplio conocimiento del país. El régimen chino afirma que está intensificando la represión para contrarrestar el fentanilo ilícito. Jack Bradley, corresponsal de NTD en Washington, tiene más información sobre por qué miembros del Congreso de Estados Unidos se muestran escépticos de que el Partido Comunista Chino esté cumpliendo con su palabra. El Partido Comunista Chino dijo que agregó 3 precursores químicos del fentanilo a supervisiones y regulaciones, y la Casa Blanca dice que esto es un paso adelante. Sin embargo, al mismo tiempo, el régimen chino está directamente subsidiando la producción y exportación de estos precursores químicos. Un portavoz del Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes dijo a NTD lo siguiente: es solo la última promesa vacía de la RPC. La RPC dice que está cooperando interviniendo sobre precursores, lo mismo que con el fentanilo, pero al mismo tiempo subsidia la producción de estas sustancias y no toma ninguna acción de policía para atrapar a los perpetradores y responsables de cientos de miles de muertes en Estados Unidos. El Comité Selecto sobre China señaló en un reporte publicado en abril que el PSC directamente subsidia la fabricación y exportación de materiales ilícitos de fentanilo, así como otros narcóticos sintéticos por medio de la exención impositiva. Y muchas de estas sustancias son ilegales para las propias leyes del PSC y no tienen ningún uso legal en todo el mundo. El reporte señala que el 97% de los precursores mundiales de fentanilo se producen en China y luego son vendidos y traficados por cárteles de la droga mexicanos hacia Estados Unidos, en su mayoría a través de la frontera sur en California. El fentanilo es actualmente la principal causa de muerte entre los estadounidenses, matando a decenas de miles en Estados Unidos cada año. En muchos casos, las personas consumen la droga sin darse cuenta, porque el fentanilo se camufla en la forma de analgésicos comunes. Miembros del Congreso consideran controles de exportación y otras medidas para impedir que el régimen chino exporte fentanilo a otros países, pero China continúa siendo el principal exportador de precursores químicos de la droga. Reportando desde la Casa Blanca, Jack Bradley, NTD Noticias. Contra la presencia china en África, los congresistas estadounidenses John Kim y Colin Allred lideran ahora una iniciativa bipartidista. Presentaron un proyecto de ley llamado Ley para detener la explotación y degradación ambiental de la RPC. El proyecto de ley se centra en el programa de inversión extranjera del régimen chino, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ese programa financia infraestructuras mediante la concesión de grandes préstamos, en su mayoría a países en desarrollo. Y a veces, cuando estos países no pueden pagar su deuda china, Beijing se apodera de la infraestructura que financió, incluidos puertos estratégicos, como compensación. Este enfoque recibe el nombre de diplomacia de la trampa de la deuda por parte de críticos occidentales. Los legisladores también afirman que las empresas chinas vienen explotando los recursos naturales de África, lo que afecta negativamente al medio ambiente, la ecología y la salud pública. Si el proyecto de ley se aprueba, sancionará a estas empresas chinas por sus acciones en África. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Volviendo ahora nuestra atención a Medio Oriente, Qatar aceptó sumarse a una iniciativa respaldada por Estados Unidos destinada a contrarrestar el dominio chino de minerales críticos y energía limpia.
El país invertirá $180 millones en TechMed, una empresa de inversión minera con sede en Irlanda. Establecida por primera vez en 2017, dedicó la asombrosa cifra de $450 millones a 10 operaciones, incluidas varias mineras destacadas de litio y tierras raras. Asegurar la cadena de suministro de estos recursos fue una prioridad para la administración Biden. Washington viene tratando de convencer a 13 estados árabes ricos en petróleo para que inviertan en planes respaldados por Estados Unidos. Se trata de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, China representó aproximadamente el 70% de la producción mundial de tierras raras en 2023. El régimen chino mantiene buenas relaciones con Qatar y es uno de los mayores compradores de gas natural licuado del país. Estados Unidos considera a Qatar un importante aliado no perteneciente a la OTAN. Tras una explosión ocurrida el miércoles en la provincia china de Guangdong, al sur del país, se derrumbó un edificio residencial de 2 plantas. Al menos 3 personas fueron encontradas sin vida. Un vídeo de vigilancia muestra que tras la explosión, el edificio se derrumbó, expulsando una densa nube de polvo. Vídeos de testigos muestran a residentes retirando escombros mientras continúan la búsqueda de personas. Por el momento, el informe oficial indica que, además de los 3 fallecidos, hay al menos 4 atrapados bajo los escombros y una persona sufrió heridas leves. Según la investigación preliminar de las autoridades, la causa de la explosión fue una fuga de gas. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.